Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta última formación del Campeonato Interescuelas de este año. Íbamos a hacer 4, pero al final hemos creído que tenía mucho más sentido unir estas 2 formaciones, dado que al final también era parte de un concepto. Así que vamos a ir con ello. Si queréis, mi técnico está por ahí dando vueltas. Vamos a esperar un minuto a ver si todo el mundo se puede conectar, si todo el mundo lo escucha. Sergio, ¿se escucha bien? ¿Correcto? Perfecto. Bueno, vamos a dar un segundito que todo el mundo se termine de conectar y arrancamos con la presentación de hoy. Yo creo que ya vamos conectando todos.
Sergio, me comentan que el volumen de salida nuestro es bajo y casi no se oye. Si por favor puedes subirlo un poquito. Sí, si no hablo complicado ver el volumen, correcto. Hola, hola, un 2, un 2. Probando, probando. No sé si estará mejor. Bueno, yo creo que más o menos ya podemos ir arrancando. Si me confirman que se escucha mejor. Arrancamos con esta presentación de Sweet, Sour y Strong. Nos dicen que perfecto, así que arrancamos con esta presentación. Bueno, buenos días a todos, chicos. Muchas gracias por venir, por asistir, y los que no puedan porque están en un examen, porque están en medio de las clases y no les ha coincidido la hora, lo podéis ver, como ya sabéis, aquí en streaming en Twitch. Así que vamos a dar comienzo a la presentación. Sweet, Sour, Strong al final es uno de los conceptos más básicos de la coctelería. Si queréis podemos ir pasando los slides. Entiendo que está cambiado el slide. Como bien sabréis, la parte sweet, la parte dulce, la parte sour, no siempre va a ser un cítrico o un amargo en este caso, ¿vale? Hay muchos tipos de sour que podemos elementar, y la parte strong al final va a ser una parte siempre de alcohol, ¿vale? O de sabor extremo, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base, sabemos que podemos trabajar una multitud de tipos de coctelería, pero vamos adelante. Pasamos la slide, por favor. Bueno, chicos, sea cual sea el origen de la palabra cóctel, todos ya sabemos que los combinados existen desde hace mucho tiempo. De hecho, yo creo que la primera documentación, como podéis ver ahí, fue del siglo octavo, ¿vale? En este caso eran los cobblers, que son las bebidas o los que suponemos los cócteles más antiguos. El cobbler es una bebida que estaba elaborada a base de vinos, principalmente de Jerez, y luego estaban alargados con frutas, jugos o incluso agua, ¿de acuerdo? Y ese mismo se utilizaba un poco de dulzor. Luego, más adelante, sabemos que la primera referencia escrita de un cóctel, como lo conocemos hoy en día, podría ser la del Old Fashion, que ya nos desplazamos, como veréis, 10 siglos para adelante, hasta el siglo XVIII, donde tenemos las primeras referencias de este trago, ¿no? ¿Quién fue el que dejó esto por escrito? Pues un tal Charles Dickens, que como todos sabréis es un escritor que personalizó un montón de comedia, un montón de libros, ¿vale? Donde, aparte de esto, desarrolló personajes como el señor Mr. Stiggins. Este hombre se decía que a las 5 de la tarde siempre bebía una pequeña taza de lo que parecía un té, pero no era. Siempre hablábamos de un ron a la piña. Y era un personaje bastante característico. Si seguimos más adelante, sabremos que la palabra cóctel, bueno, pues hay muchas historias sobre ella, ¿vale? Sabemos que está utilizada en Estados Unidos a partir del año 1800, ¿vale? Pero realmente hay mucha historia diferente, ¿no? Hay gente que habla de, no, que se utilizaban las colas de gallo para remover el brebaje. Hay muchos nombres, pero todos creemos que al final el gallo es la parte que representa el mundo del cóctel, ¿no? Si pasamos el slide, por favor. Ahora hablaremos, muchas gracias Sergio, ahora hablaremos de los pioneros de la coctelería.
En 1825 nace Jerry Thomas, como todos le conoceremos como el profesor, ¿vale? Y este apodo se lo ganó a pulso a través de todas las publicaciones y sus aportaciones dentro del mundo profesional. Entre otras cosas, podréis recordar este Blue Blazer, que es el cóctel que está desarrollando aquí Jerry Thomas en la foto, y que es uno de los primeros signos del mundo del cóctel y del espectáculo, ¿de acuerdo? Entonces, pero no es hasta un poco más adelante cuando en 1862 se escribe The Bon Vivant Compilation, ¿vale? Este fue realmente su obra maestra, ¿vale? Donde comenzamos con tener el primer libro que contiene más de 200 recetas de coctelería, ¿de acuerdo? Desde aquel entonces fue cuando la coctelería empezó a tomar un lugar, una presencia, porque ya todos los bartenders tenían su primer barbook tras la barra, ¿no? Entonces, ya a partir de entonces, uy, disculpad los ruidos de fondo, desde aquel entonces, bueno, podemos hablar de que los cócteles se empezaron a desarrollar tanto evidentemente en bares, ¿vale? Como muchas veces la gente trabajaba el cóctel en casa. Era una cuestión bastante americana, pero fue en la Primera Guerra Mundial donde, como siempre, es uno de los primeros productos que caen en el olvido, ¿no? Al final, las cosas desarrolladas, como la gran gastronomía o en este caso la coctelería. Y bueno, pues ¿qué es lo que sucede? A la vuelta de la guerra, toda la gente joven que quedaba necesitaba algo diferente, necesitaba distraerse y fue cuando comenzó el auge de nuevo de la coctelería. Como podréis ir viendo según vamos hablando de la coctelería y de toda su historia, siempre ha habido altos y bajos, pero al final siempre han permanecido. Si podéis, por favor, pasar el slide. Muchas gracias, Sergio. Entonces, aquí ya hablamos de tras la guerra, ¿de acuerdo? La época de los años 20 fue un poco la locura, pero llega la ley seca, ¿vale? En el día 16 de enero del 1920, y esta ley, que dura 13 años, prohibió todo lo que era la fabricación y consumo de alcohol, que era lo que consiguieron, completamente lo opuesto. Aquí había destilaciones desde en bañera, destilados terribles, pero que al final lo que hacía la gente era utilizarlos en estos pequeños bares speakeasy, donde mezclaban las bebidas también para camuflar esa falta de calidad de producto, ¿de acuerdo? Bueno, pues más adelante esta fiebre de los cócteles evidentemente cruza el Atlántico. ¿Por qué pasa esto? Porque todos esos bartenders que durante la ley seca ya no podían ejercer su profesión, empiezan a viajar y emigran, ¿no? Tanto a Latinoamérica, México, Argentina, como cruzan el Atlántico y van a París, a Londres, a Montecarlo, a las grandes urbes donde podían todavía desarrollar su profesión. Si podemos pasar el slide, Sergio, por favor. Muchas gracias. Entonces, aquí es realmente cuando nace el bar americano. Como todos sabréis, en el Hotel Savoy de Londres o el Harris Bar de Nueva York fueron los bares más icónicos y más famosos. Sobre todo porque en aquella época era donde se juntaban todos los actores, los famosos y la gente pues un poquito más de dinero, ¿no? En este momento fue cuando los grandes cócteles o de los mayores cócteles, a diferencia de mucha gente cree, una gran parte de la coctelería evidentemente nace a través de este primer libro que ya hemos comentado, pero después los grandes cócteles que a día de hoy conocemos como clásicos es cuando realmente empiezan a tomar un poquito de, ¿no? de fama. Bueno, después llega la Segunda Guerra Mundial, entonces otra vez el mundo de la coctelería se hunde, desaparece y es cuando todo el mundo olvida que existía esa parte más clásica del mundo del bar, tanto en los hoteles como en los locales de la calle. Si bien es verdad, llega en esta época de los años 70, 60, 70, donde pues empiezan, sobre todo en Estados Unidos, las importaciones de nuevos productos. Aquí en Europa teníamos la suerte de tener más brandy bueno, o coñac en este caso, teníamos otros destilados clásicos como Armagnac y además teníamos las ginebras que venían de Inglaterra y los scotch. Pero en los 70 empiezan a aparecer bebidas un poquito más fashion, ¿no? En este caso el ron blanco, tequila, vodka. Eran bebidas que hasta este momento no aparecieron en los Estados Unidos. Además,
gracias a esta tendencia, a esta moda, también resurgen un tipo de bares que no habían hecho acto de presencia potentemente hasta el momento, que fueron los bares tiki, ¿no? Todos estos bares con la cultura polinesia, decorados muy... Hola, sí, creo que se ha ido la voz. Ahora, perdón, disculpadme, fallos técnicos del directo. Como iba diciendo, eran bares que estaban muy decorados, ¿de acuerdo? Y bueno, sin embargo, otra vez la popularidad del cóctel durante los años 80, ya sabemos todos que hubo un momento de cambio, de inestabilidad y sobre todo el cambio en las generaciones, pues hacían que esta moda desapareciese. Por favor, ¿me puedes pasar el slide, Sergio? Gracias. Aquí estamos. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo sabemos o cómo creamos, ¿no? En este caso, el cóctel. Bueno, pues los principios de los que vamos a hablar hoy, sobre todo en esta presentación de Sweet, Sour, Strong, aparecen por primera vez en el The Fine Art of Mixing Drinks, ¿no? El arte de la mezcla de bebidas. Este cóctel fue publicado en 1948 por David Embury, ¿vale? Y es un poco también la segunda Biblia de los cócteles, más allá de lo que el profesor nos había ya dejado como legado y testimonio. En este caso, David lo que hace es centrarse en 6 recetas de cócteles clásicos que consideran una parte común, ¿no? Y son un poco la base de la coctelería. Pásame el slide, por favor, Sergio. ¿Sí? Perfecto. Aquí tenéis los 6 tragos sobre los que se centraba, ¿vale? Como veréis, ya aparece por fin el daiquiri, ¿no? Con un ron cubano y aparece agitado en coctelera. Os recuerdo que las primeras herramientas del bartender al final eran, hablábamos tanto del Madler como una cucharilla, y si bien la coctelera empezó a aparecer, igual que el vaso mezclador, empezaron a aparecer con el tiempo. No fueron las primeras herramientas del bartender. Luego hablamos del Jack Rose, en este caso es un cóctel elaborado con un Jack Daniels de manzana, un limón y una granadina. Si veis, tiene una parte strong, que sería el Jack Daniels, tiene una parte sour, que hablaríamos del limón en este caso, y una parte sweet, que sería la granadina. Igual que podríamos hablar del Manhattan o de un Martini o un Old Fashion. Me diréis, bueno, ¿y qué parte tiene un Manhattan, por ejemplo, de sour o de sweet? Pues en este caso, el vermut francés, ¿vale? Aquí hablaremos de un vermut rosso, un vermut tinto, y aquí es lo que nos va a aportar la parte dulce. La parte sour nos la aportaría la angostura y la parte strong nos la aportaría ese whisky americano, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ir viendo, poco a poco, en base al conocimiento de las bebidas que tengamos, sabremos definir, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo del sidecar, aquí, ¿cuál sería la parte strong? Pues el coñac o el armagnac, ¿vale? En la parte dulce nos la aportaría el licor, porque en este caso habríamos de saber que diferencia entre un licor o un destilado, un licor sí contiene azúcar. Por ejemplo, un triple sec podríamos irnos casi hasta los 125, 130 gramos de azúcar por litro. Ahora, me gustaría aportarle algo más dulce. Debería saber que una crema, como un crema de mora, una crema de, por ejemplo, de menta, ¿vale? Estas cremas que no llevan lácteos, por favor no nos confundamos, son licores que contienen hasta 250 gramos de azúcar por litro. Luego tenemos otros licores, por ejemplo, hablaríamos de una creme de cassis. Este licor puede llegar a los 450 gramos de azúcar por litro por su contenido en zumo de fruta, ¿vale? Necesita conservarse de alguna manera y en este caso su conservación es el azúcar. ¿En qué lo aplicaré? Pues puedo aplicar este licor en cócteles secos, por ejemplo, en un Key Royal, donde mi aportación al cóctel es un cava, ¿vale? Seguimos adelante. Sergio, por favor. Entonces, sí, gracias. David lo que nos dice es, los componentes de un cóctel o la base es el modificador, aromatizante y colorante, ¿de acuerdo? La base, pues puede ser el licor, en este caso lo que estábamos hablando, la parte strong, ¿no? Luego el modificador, aquí agregaremos varios tipos de base para darle suavidad, puede ser desde un zumo, puede ser una bebida larga o
cualquier otro tipo de modificador. Y luego tendríamos finalmente el aromatizante, ¿de acuerdo? Aquí hablaríamos de los bitters, del sirope y de muchos otros como podrían también ser los licores, ¿de acuerdo? Pásame el slide, Sergio, por favor. Gracias. Hablaremos de dos categorías entonces. Básicamente separamos un poco, dividimos para hacer esto más fácil la categoría de cóctel en aromático y ácido, ¿de acuerdo? Los aromáticos usan amargos. Amargos, cuando hablamos de amargos hablamos de amaros, hablamos de bitter, y cuando hablamos de bitter, bitter de estilo holandés, como podrían ser un select, un cinzano, un campari, hablaríamos de amaros como por ejemplo un amaro montenegro, u otros tipos de amaros, de amargos, como podrían ser angosturas, bitters de frutos secos, todos con una base de genciana, ¿de acuerdo? Vermús o licores, y luego como modificadores, o sea, hablaríamos, pensad un poco en el old fashion, ¿no? Old fashion, ¿cuál es la parte sweet? ¿Cuál es la sour? ¿Cuál es la strong? Al final un old fashion, que es un terrón de azúcar, ya tenemos la parte sweet. ¿Cuál sería el strong? Evidentemente el bourbon, el coñac o la versión de old fashion que más nos guste hacer. Y luego tendríamos la parte sour. ¿Cuál sería la sour? Ese bitter con el cual empapamos ese terrón de azúcar. Ahí es donde nos aportaría. Además, como bien sabréis, luego le aportaremos pues, unos cítricos, podríamos hacerlo, y podríamos con el aceite, y podríamos jugar también con esa parte de la cáscara. Luego, cuando hablamos de ácidos, por ejemplo, hablaremos de jugos de fruta. Evidentemente, todos los conocemos los básicos: lima, limón, naranja, incluso un pomelo, bergamota. Hay muchos cítricos donde podríamos jugar, ¿de acuerdo? Y como bien sabréis, luego añadiríamos pequeños modificadores, evidentemente los azúcares, y luego podríamos dar texturizantes, como por ejemplo una clara de huevo, una aquafaba, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de texturizante. Entonces aquí hablaremos de un principio básico, ¿de acuerdo? Para no liaros mucho es, quiero crear un cóctel. ¿De dónde puedo basarme? ¿No? De la regla 3-2-1. Sergio, pásame el slide, por favor. De acuerdo, entonces en esta guía, ¿vale? En la parte 3-2-1, es como realmente podríamos comenzar a construir cócteles. Por ejemplo, un daiquiri. Vamos al primer cóctel que estaba en la lista. ¿Cómo haré un daiquiri? 3-2-1. Entonces, si añado 3 partes de ron, 2 partes de cítrico, una parte de dulce. Cuidado, en este caso, aquí sí tendremos que aprender un poco a balancear. Cuando hablo de balancear es, evidentemente, si yo utilizo un cítrico, por ejemplo, en este caso una lima, siempre tendré que tener en cuenta cuán dulce es, porque si esa lima está extremadamente madura o simplemente no tiene ningún sabor, es demasiado ácida, mi parte modificadora tendré que jugar con ella, esa parte del dulce, porque si no, el cóctel saldrá desequilibrado, ¿de acuerdo? Entonces, siempre acordaros, luego cuando formamos una parte sour, siempre hablaremos de 2 partes de amarga por una de dulce. Si quiero jugar un poco con las medidas, aquí hablaremos de 2 partes agrias o amargas, en este caso, una parte dulce, ¿de acuerdo? O incluso un 4-2-1. Esto parece más una masterclass de la alineación del equipo de fútbol, pero donde os dais cuenta que siguiendo y un poco respetando estas medidas, podemos empezar a desglosar prácticamente el 70% de la coctelería moderna. ¿De acuerdo? Entonces, aquí una de las partes más importantes es el conocimiento de los ingredientes, como bien he apuntado antes, porque tanto para hacer un twist de un clásico como para hacer una nueva creación, he de saber, he de conocer, y para eso necesito catar, catar y catar. E información, evidentemente. Siempre tendréis, cuando probéis un producto nuevo, aparte de quedaros con es más cítrico, es más amargo, siempre ir un poco al fondo del producto, ¿no? Oye, pues ¿de qué está elaborado? Y este producto de base que tiene, ¿de dónde viene? Entonces, partiendo de esa base, podréis crear cócteles fantásticos. Por favor, Sergio, pásame la slide. De acuerdo, aquí vamos a la parte 2.1.1. Como veréis, aquí hemos hecho una pequeña modificación, ¿vale? En este caso es una base sour. La base sour no es una base tan ácida como la que podríamos tener en la 3.2.1, ¿de acuerdo? Aquí hablamos de
Pues, por ejemplo, un whisky sour, un pisco sour. Si bien es verdad, como insisto, siempre tendremos que balancear nuestra parte sour con los cítricos que estemos usando, así que por favor, siempre que vais a usar un cítrico, un zumo, probadlo. Esto es importante porque cuando haces la mise en place has de saber cómo está tu zumo ese día, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la parte strong, como veréis, siempre duplica, o en este caso es la misma parte que la sweet and sour, ¿de acuerdo? Aquí podemos hacer cócteles fantásticos utilizando esta base. Sergio, pásame el slide, por favor. Aquí tenemos un concepto que creo que os va también, iba muy referenciado, queríamos haberlo hecho en una presentación aparte, pero yo creo que es un concepto que va muy relacionado con lo que estamos viendo hoy. Así que por eso vamos a verlo poco a poco. Es un concepto muy fácil, ¿no? Eso, easy peasy, al final lo que significa es pan comido, ¿no? Pásame el slide, por favor, Sergio. Aquí en este caso lo que vamos a hacer es reinventar el combinado. Cuidado, siempre estamos como hosteleros trabajando detrás de la barra, siempre tenemos el pequeño hándicap de que nuestros productos tardan tiempo en elaborarse. Y muchas veces, dado las inclemencias del servicio, digámoslo así, necesitamos de vez en cuando un poco de descanso, ¿no? Un poco de relief en ese momento de estrés. Entonces, muchas veces lo que se recomienda, lo que se trabaja, son los cócteles premixados, por ejemplo, o en este caso, lo que aquí nos vamos a proponer. Como iba diciendo, pásame el slide, por favor, Sergio. Igual que estaba comentando, pues al final vamos a agilizar el servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué haríamos? Vamos a hacer un Italicus con una soda de pomelo. Ahora, esa soda la podemos haber elaborado nosotros. Para nosotros es algo sencillo, son dos pasos. Sí es verdad que, por favor, evidentemente, igual que este concepto queremos llevarlo al típico vaso disco o vaso de tubo, ¿vale? No hablaremos de algo pues, que dé sensación de poca calidad a nuestro cliente. Aquí tenemos que cuidar también la presentación. Aquí hablaremos de un lingote de hielo, ¿no? Que podemos tanto ver tallado como, por favor, que ya se venden directamente desde las fábricas de hielo, o simplemente una decoración apropiada, ¿de acuerdo? Entonces, esta gama, este concepto, lo que nos permite es agilizar el servicio. Sin embargo, la percepción por parte de nuestro cliente sigue siendo, oye, me han dado aquí un licor de bergamota macerado con flores, botánicos, y aparte me han hecho un refresco casero, ¿vale? Esta parte es importante, un refresco casero que tiene una burbuja muy cuidada, ¿de acuerdo? Porque como bien sabemos, por mucho que elaboremos nosotros nuestros refrescos, siempre la burbuja no va a tener una potencia como una que venga de una factoría, ¿de acuerdo? Entonces, Sergio, por favor, si me puedes pasar el slide. ¿Cuál sería el beneficio principal de esto? Evidentemente, hacemos un servicio muchísimo más rápido y, por ende, también restamos tiempo a la salida de los cócteles de la barra, ¿de acuerdo? Esto, insisto, a la hora de un servicio complicado, ¿vale? Podríamos decir que es un poquito de ayuda. Si puedes pasar el slide. Entonces, el concepto básico, como decía, es poder ofertar algo complejo a nuestro cliente, pero con una parte muy, muy sencilla de servicio, ¿de acuerdo? En esta experiencia, el cliente lo que va a recibir es algo complejo, algo diferente, algo personalizado, ¿vale? Pero que pues tiene esa facilidad de servicio, ¿no? Tanto con cualquiera de los destilados y licores, en este caso que pueda haber en el mercado, con un refresco que también podríamos utilizar un refresco comercial, podríamos hacerlo, pero ya estaríamos perdiendo un poquito de la esencia, ¿no? Bueno, atrévete a descubrir algo nuevo. Vamos a la última slide, por favor, Sergio. ¿Qué relación puede tener esto con Sweet Sour Strong? Porque os he dicho que al final está muy de la mano. Pues aquí reinventamos un poco el refresco, ¿no? Utilizamos una parte sweet, evidentemente, como bien sabréis, somos los importadores de Monin, entonces cualquiera de los sabores
de los 110 sabores que podemos contar ahora mismo en el mercado de sirope, podrían ser perfectamente utilizados para hacer este concepto, ¿no? Luego la parte sour, ¿vale? Evidentemente cualquiera de los ácidos naturales, podemos utilizar un ácido ascórbico, málico, pero en una parte muy controlada, ¿de acuerdo? Aquí hablaríamos no más de 1 gramo, entre medio gramo y 1 gramo, dependiendo del tipo de ácido y del tamaño del envase que vayamos a utilizar. Y la parte strong, ¿vale? Nos la proporcionará el licor con el que mezclamos este refresco, ¿no? Sí, es verdad que además va a ser un refresco largo, agradable, ¿vale? Y suave. Así que aquí le podemos dar un golpe de bitter, le podemos dar un twist de cítrico, le podemos poner una fruta o incluso alguna pequeña hierba, ¿de acuerdo? Y estaríamos listos para degustarlo. Así que la última slide creo que ya es muchas gracias a todos. Simplemente decir, chicos, animaros, por favor, a crear coctelería, pero sobre todo partiendo de una base. Nunca es la mejor base, empiezo a mezclar cosas y aquí la lío parda, que todos lo hemos hecho como bartenders una vez o dos en nuestra vida, pero si bien informaros, formaros en el concepto y en los productos que vais a utilizar y ser curiosos. De esta manera podéis crear cócteles, acordaros de las medidas, ¿vale? Sweet, sour, strong 3-2-1 o 3-1-1 o 2-1-1. Partiendo de esta base podréis crear cócteles de la nada en muy poquito tiempo. Así que, pues nada, me gustaría agradecer a todo el mundo que haya asistido a esta masterclass. Espero que os haya gustado, que os haya quedado clara. Y como bien sabéis, tenemos apenas unos pocos días. El día 23 ya hacemos la semifinal nacional, que es online, y como todos sabréis, se os pasará a vuestro correo electrónico a todos los participantes un correo donde os avisaremos de la reunión que habrá previa vía Zoom a vuestra semifinal y después os daremos un tiempo limitado para poder hacer vuestro examen, ¿de acuerdo? Así que, sin más, esperad nuestro correo. Muchas gracias a todos por asistir a esta masterclass y nos vamos viendo. Un saludo, chicos. Hasta luego.